Bienvenidos hermanos a una reunión más de Seguidores del Camino, en donde el día de hoy vamos a hablar en torno a una profecía pendiente en relación a lo que constituyen todos aquellos integrantes del olivo dispersados entre las naciones, fuertemente vinculado con la historia del hijo pródigo, cuyos detalles vamos a considerar el día de hoy. Antes, si alguien del público puede orar. Mónica, adelante. Te veo con tu mano levantada. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta reunión, Padre bendito. Gracias por la vida que sustentas en cada uno de nosotros. En Severino, en Ángel, en mí. Gracias por ese aliento de vida que has permitido darnos, Señor, un día más para honrarte, para glorificarte, Abba, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, fortalécenos, danos discernimiento de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Padre Santo, para poder así seguirte, para conocerte cada vez más. Queremos siempre que tú estés con nosotros, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Yeshua, en Nazaret. Amén. 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 Vamos a ubicarnos para el tema central en Lucas capítulo 15, en los versos 11 al 32. Vamos a leer esta historia, que vamos a colocar una lupa, detalles sobre el hijo pródigo en su totalidad. Y luego veremos esa historia, pues la parábola del hijo pródigo, vinculándose proféticamente con el libro de Oseas. A ver, Mónica, puedes proceder. Vamos a ir anotando los de los personajes y los hechos ahí narrados. Lucas 15, 11 al 32. Ya. ¿Dónde está el 11? Entonces requieres acá está. Y continuó, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor dijo a su padre. Ya, ahí el padre representa al Todopoderoso. El que tenía 2 hijos, uno representa a Efraín y otro, el mayor, representa a Judá. Y ahí dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Esos bienes representan las riquezas de la escritura de la Torá. Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días, el hijo menor reunió todo lo suyo. Se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna. Ahí se fue gentilizando, va perdiendo su identidad. Se va gastando, invirtiendo su vida en lo que no es de verdad. Y entonces lo que no es de verdad, él se va desgastando. Gastando toda su fortuna, llevando una mala vida. Y esa provincia distante representa al mundo. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Cuando esa gran hambre se refiere a esa señal profética que ocurre cuando la persona se aleja del escrito está, de la verdad revelada. Entonces se siente con hambre, se siente con sed. Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Los cerdos son la compañía que ofrece el mundo. El cerdo no tiene la imposibilidad de mirar hacia el cielo. Siempre está mirando ¿hacia dónde? Sí. Hacia el suelo, hacia la tierra. Entonces esos cerdos representan esas compañías. Tenía ganas de llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Las algarrobas que comen los cerdos son doctrinas de hombre. Pero dice que en el mundo no había ningún proveedor o ninguna persona solidaria que realmente estuviese en capacidad de cuidar de él. Entonces él se siente en el desamparo, ese hijo que se fue. Entonces, reflexionando, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? ¿Cuántos ángeles, cuántos servidores celestiales? Y yo aquí me muero de hambre. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y,
Conmovido, fue corriendo, Entonces, se echó esa a... actitud del padre de ir corriendo, ¿por qué creen que lo hicieron? ¿Por qué lo hizo? Fue conmovido a piedad, movido a compasión, porque está hiper interesado en la restauración de su hijo. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad inmediatamente el traje mejor y ponédselo. Ese traje mejor y ponérselo, ese nuevo vestuario representa las nuevas obras de justicia, la dignidad de actuar correctamente. Poned un anillo en su mano. Ese anillo es la autoridad que tiene como hijo, perteneciente a la familia real, autoridad. Y sandalias en sus pies. Ese calzado representa el nuevo andar, la recuperación de su identidad relacionado con el Evangelio o Besorá. Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete. Ahí en ese becerro simbólicamente representa esa fiesta de Pentecostés o Shavuot, la cual es el poder de Rúa que nos permitirá vivir una vida diferente. Ya, cebado, matarlo y celebremos un banquete, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado, y se pusieron todos a festejar. El hijo mayor estaba en el campo y al volver y acercarse a la casa, oyó la música y los bailes. Lo mismo está ocurriendo hoy, ¿no? Judá está sintiendo cómo Efraín está celebrando un retorno, una restauración. Entonces surgen celos. Se da cuenta que Efraín ha regresado por las fiestas que está ahora celebrando para Abba. Hay un entendimiento. Llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué significa aquello? Y éste le contestó: que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso entrar. Su padre salió y se puso a convencerlo. Él contestó a su padre: hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes. Así es. Y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Ahora llega ese hijo tuyo que se ha gastado toda su fortuna con las mujeres. Y tú ese gastarse la fortuna con las mujeres son los falsos tesoros o idolatrías o religiones babilónicas, donde la gente, o acá en este caso, desorientado, distraído, desenfocado de la verdad, lo ha gastado. Y tú le matas el ternero cebado. Saludos a la hermana Elizabeth. El padre le respondió: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. En cambio, tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Fíjense, estaba la condición de él alejado en las provincias del mundo, desgastando todo, perdiendo su identidad. Eso refleja, constituye a ese hijo hallado, las ovejas perdidas de la casa de Israel, que vino a buscar Jesús. Miren, hay un elemento acá, perturbador. Sigue. Ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. El retorno. Sí. Esto es importante. Entonces ahí vamos ahora sí a analizar línea por línea. En el verso 12 vemos que es el padre el que reparte los bienes, ¿verdad? Tú aquí estás con cierta imposibilidad de lectura, a menos que te pongan los lentes. Ahí dice en el verso 12 que el padre es quien reparte los bienes. Y de aquello que entrega hay profecía específica para Efraín. Y dado lo que va a experimentar el hijo menor, se lo entrega. Ahí está todo el conjunto de riquezas en gloria que le da. Y nosotros tenemos esa responsabilidad como hijos, de todo eso que recibimos de parte del Padre, de tenerlo bajo un cuidado. Saberlo administrar con sabiduría, saberlo administrar con inteligencia en los diferentes ámbitos de la vida.
lo que hemos recibido de la palabra es solamente una labor de un sábado o es para los diferentes, ¿no?, aspectos de la vida, como por ejemplo familia, trabajo, incluso la salud, en lo que constituye un alimento correcto, sano, en el mundo también de los negocios, en el mundo del trabajo también. Al respecto, leamos Oseas capítulo 8, verso 12. Oseas, Mónica, lee Oseas capítulo 8, verso 12. Mientras Mónica intenta ubicar ese pasaje, yo voy a leerlo desde la traducción lenguaje actual. Oseas 8:12. Yo les di muchas enseñanzas y se las puse por escrito, pero ustedes la despreciaron. Y en la Biblia Latinoamérica lo encontramos dicho pasaje de esta manera. Aunque escribiera 1000 preceptos para él, los consideraría como cosas sin importancia. ¿Tú cómo lo tienes? Creo que es la misma versión. Sí, Biblia Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, todo lo que el Padre le había legado no fue considerado, no le fue adquirido por el Hijo en su corazón con importancia. Él lo que hizo es malgastar sus días en cosas vanas, religiosas, idolátricas, en el andar de ese Efraín por el mundo, ya que se condujo Efraín, el hijo menor, impíamente. ¿Cómo hoy, trayendo al tiempo actual, ese Efraín, en qué se lo gastaría? Iría de repente a los juegos, los bingos, los caballos, en apuestas deportivas, ¿qué más? Acá no tenemos que En mentir. materiales, ¿no? En ropa fina, joyería, relojes, tragos, autos, amigos, de repente un Ferrari, ¿no?, para el fin de semana. Porsche. Un Porsche, tiene un Porsche. Me gusta. ¿Ese Jaguar es tuyo? Sí. Ah, ok. Para que se suele un poco. Entonces, vemos que son, así que está activo. ¿Cómo puede malgastarse una vida? No por el hecho de comprar ello, sino por el hecho de enfocarse en ello para sentirse que tiene alguna importancia, una identidad, que es alguien en el mundo. Luego que el hijo pródigo había recibido tal magnitud de espléndida herencia, en este caso de las Escrituras, vemos que se fue lejos, se distanció del Padre, y al distanciarse del Padre, nosotros empezamos a oír menor su voz. Al alejarnos de la voz del Padre, empezamos a desviarnos. Luego que nos desviamos, nos empezamos a caer, empezamos a derrumbar. ¿Qué es lo que está pasando? Se fue lejos a una provincia de un mundo apartado en relación al Padre Celestial. Con respecto a la lejanía con el Padre, nos dice la Escritura en Isaías 33:13, vayamos respecto a esa lejanía. ¿Cuánto? Isaías capítulo 33, en el verso 13. ¿Qué encontramos ahí? A ver, yo tengo la versión lenguaje actual, luego tú lees la versión Latinoamérica. Ustedes, los que están lejos, miren lo que hice. Es decir, miren cómo yo, a los que están lejos, miren lo que yo he hecho entregándoles la palabra, el escrito. Miren cómo he conducido a un pueblo escogido, a un pueblo señalado. Y ustedes, los que están cerca, Judá, los que tienen la Torá, pues los que están cerca, reconozcan mi poder. No se queden solo en el aspecto de la letra, la exquisitez, cómo se escribe tal palabra, cuál es el verbo que corresponde, qué es lo que ocurría en el templo. No se queden en ese tipo de cosas. Ustedes necesitan poder. No mirando las cuestiones semánticas o las cuestiones exteriores, porque hay esa tendencia. El que está lejos del Padre no sabe la historia auténtica de lo que Yahweh ha hecho. Cómo levanta a sus siervos, cómo da esperanza,
Y en cuanto a Judá, no entiende de ese poder. Como dice en Primera de Corintios, está escrito que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Tú has logrado, Mónica, ubicar ya el pasaje? Claro, estoy esperando A que ver, me digas. sí, también estamos hablando de ti. Isaías 33:13. Los que estáis lejos, Sí. oíd lo que yo hago. Ajá. Los que estáis cerca, conoced mi poder. Conoced mi poder. Ahí está. Porque en ellos se quedó mirando el humano mayor, en la letra, en la cuestión semántica, en lo externo, y no en el espíritu de la misma. Frente al hermano menor que regresaba, se conoce como una teshuvá, regresar, para la restauración de su vida. En cambio, el mensaje para el hermano menor es: mira, recuerda lo que hice por ti. Reflexiona en los hechos portentosos del Todopoderoso. Conoce, recupera tu identidad, pregunta. Y en la versión Torres Amat, que acá es una versión católica, dicho verso está como sigue: vosotros, los que estáis lejos, como estaba lejos el hijo menor, escuchad las cosas que he hecho yo y aprended a conocer mi poder, los que estáis cerca. Entonces, es necesario que nos conduzcamos en la vida, no solamente en conocer los hechos, sino en conocer del poder del Padre, que es importante. Tú, Mónica, ¿cómo puedes recibir de Él conociendo de su poder? Estando en comunión con Él. Pero ¿qué significa para ti conocer de su poder? Estudiar la palabra, escudriñarla, leerla. Saber que te puede Y hablar, así es la única manera de poder conocerla. saber que te puede hablar, saber que te puede levantar de un estado de postración. Que está en cama, puede ser levantado. Cuando tú te acercas a una persona, te acercas para conocer quién es esa persona. ¿Ya? Saber, y la identificas, Ok. si es amiga o no es amiga. Uh-huh. Y en el camino te vas dando cuenta si hay una amistad, Uh-huh. o si hay algo especial Ya. entre ambos. Entonces, así como tú descubres el amor del Señor en el camino, pero tiene que ver relacionarse con la palabra, la oración y el comunicarte con los hermanos. Y el poder de la palabra, como dice aquí el hermano, frente a un consejo, una instrucción, tiene poder para sanar corazones. Así. Y ofrecer una vida diferente. Y lo mismo puedes hacer por otros. Por otros, claro. Porque si sabes que esa vida se ha distanciado, o ha zigzagueado, o se ha desviado, entonces tú puedes traer la palabra, porque el poder está en la palabra también, y darla a conocer. Y para ello el Padre te da inteligencia y te da sabiduría para que lo puedas transmitir. El menor entonces debía volver a escuchar lo que ya estaba escrito, la historia, las sendas antiguas, hablar del actual del Todopoderoso y de su Torah como instrucción para la vida, dado a que había estado errante, desorientado, sin poder distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Nos señala el relato que el hijo menor errante vivía perdidamente, hasta el punto que el hermano mayor se expresó ante el padre que su hermano había malgastado sus bienes. ¿Con quiénes, Mónica? Con mujeres públicas, ¿no? Todo ello no estaba hablando de una vida, nos está hablando de una vida perdida en la idolatría, ¿perdón? Una vida licenciosa. Una vida licenciosa, una vida ligera, una vida de amantes también, y no solamente en el campo hombre y mujer, sino de amantes religiosos, amantes idolátricos. Se puede fornicar con la mentira y el engaño. Adulterar también, todo eso. Inclinación por el dinero. También. Y que todos esos factores que se encuentran en el mundo le hicieron cambiar la vida basada en su padre como estaba originalmente. Al alejarse de su padre tiene que buscar otro centro que le dé estabilidad. Y para su desgracia, en vez de regresar de donde salió, donde su padre, por el camino que representa a Yeshua,
lo quiere llenar desesperadamente con emociones fuertes, lo quiere, como tú bien dices, con una vida licenciosa, sin importarle los valores que hay en el medio entre lo que quiero hacer y lo que quiero conseguir, no interesa, y esa vida se va perjudicando, esa vida se va hundiendo. Y esto es exactamente lo que hizo Efraín, malgastar. De Efraín lo encontramos también en ese malgastar, Oseas 9:11. En Oseas capítulo 9, verso 11, donde dice la Escritura que la gloria de Efraín se volará como un pájaro, no más hijos, no más embarazos, no más concepción. ¿Qué es lo que está diciendo en estos giros hebreos? Que así como un ave que al vernos levanta vuelo, de un momento a otro aquellos bienes que creía tener por siempre, creía que su situación iba a estar permanente, levantará vuelo y se esfumarán y entrará su vida a la esterilidad. Ya no habrá ni gozará de sembrar y cosechar, su distanciamiento con el Padre, dador de dádivas, tendrá un cortocircuito. Cuando nos alejamos del Padre, ingresamos a un cortocircuito nosotros. Dejamos de escucharlo, dejamos de recibir de Él y nos empezamos a hundir, como un barco que tiene un forado, y lentamente y progresivamente. Hemos sentido en algún momento de nuestra vida esa experiencia de estar hundiéndonos gradualmente y no hemos querido rectificar. O siempre has estado, por ejemplo, como un velero en marcha, Como un yate. al norte, como un yate europeo. No, ¿Algún momento ha habido ese escena? sí, más en ocasión. Más en ocasión. Más en ocasión. Estamos Ya. hablando de... Son años, ¿no? Que a Ya. veces uno está con dificultades. Y Sí, dentro de toda esa situación, yo creo que el Señor es el que te marca la pauta. nada más. ¿Tú, Mónica, has sentido en tus travesías marinas de la vida algún momento en que haya habido... Yo que nací en Chalaca. Claro, tú aparte que has estado pegado al puerto, ¿no? Esquina, barrio y todo lo demás, etcétera. Has tenido en esa travesía marina, en algún momento, en tu niñez, hace poco, Hace poco como algún momento, tenemos la misma edad. en algún momento Hace que, poco como Tumbes. como tú, hablando de Characo, Claro. que tuvieras sentido ese zigzagueo, que sentía que te hundía de repente la distancia, un problema familiar, la ausencia de un papá, de una mamá, ¿Sí me dejaba? ¿no? Y que eso te ha causado, has sentido angustia y que no oíste en ese momento por parte de madurez la voz del Padre, no te aferraste a Él, sentías poco de soledad, distanciamiento, vulnerabilidad. No, cuando he tenido problemas, ha sido más bien, más buscado al Padre, ¿Ya? más buscado a su costado. No me apartaba de él. Tú te aferrabas, entonces tú te Me aferrabas, aferraba que el a él. viento fuera en contra, tú te aferraste al Padre Eterno, ¿no? Ok. Tú igual, ¿no? Tú también te aferraste. Claro. Hay momentos difíciles que tú tienes que pensarlo, o eres tú o es el Señor. Ajá. En nuestro caso, no tenemos argumento ¿Ya? con que fundamentar nuestra propia vida personal, espiritual, moral, que entonces tienes Claro. al Señor. Entonces, el mayor recurso es Dios. Así es. Chao. Ok. Entonces, la historia continúa con todo esto. Miren la versión traducción lenguaje actual, este versículo lo encontramos de la siguiente manera. Y Oseas En 9:11 ya lo no. que hemos leído, Oseas 9:11, que es la Biblia de Latinoamérica. Yo tengo aquí, pero puedes buscar también otro pasaje. Dice acá, Israel tiene grandes riquezas, pero esas riquezas no durarán, volarán como hojas al viento. O sea, si tú tienes la escritura, esas grandes riquezas, esa palabra, pero si tú no le das importancia, si la miras de manera intelectual, entonces va a ser como que esas hojas que se las lleve el viento por un descuido tuyo.
Entonces no vas a poder alimentarte de ella. Tú mismo vas a sentir esa pérdida. De un momento a otro, tales hojas o recursos se desprenderán. Ahí donde pensó que estarían seguros, y ni él mismo sabrá a dónde fueron a parar, pues fueron arrastradas al son del descuido de su vida, al son del viento. Poco tiempo le duró por la falta de instrucción que padecía Efraín. La falta de instrucción le hacía cometer más errores y se desprendía del mensaje central escritural, y en eso su vida iba perdiendo ese conocimiento, hasta el punto que hay un pasaje que dice con respecto a la Torá que la tenía por cosa extraña. No sabía de qué trataba ello. La historia continúa, decía, y nos dice en el verso 14 que todo lo que tenía se le fue al hijo pródigo, ¿no? ¿Tú has leído ahí, Mónica? Del hijo pródigo en el verso 14. Y al llegar el hambre a la ciudad, pues dicha ciudad estaba recibiendo castigo de Adonai, para que reflexionen del estado espiritual de sus vidas. Pues hasta cerdos pastoreaban, y ustedes saben que el cerdo, estaban pastoreando el cerdo, pero el cerdo no es un alimento considerado para nosotros, ¿no? Yahweh ha establecido, nosotros no podemos consumir de todo lo que es alimento, pero no toda carne es alimento, y en este caso el cerdo no lo es. Pero fíjese hasta dónde se había desbarrancado su vida, hasta el punto de no distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y el hermano menor, al coparticipar con ello en su orientación y placeres acostumbrados, empezaría por tanto a correr la misma suerte que ellos, que estaban pastoreando cerdos. Porque como se había desconectado del padre y veía que pastoreaban cerdos, que representa ese conjunto de situaciones desordenadas de la vida, entonces él se iba a plegar a todo ello, no solamente en el aspecto alimenticio, porque también y luego Efraín va a manifestarse en contra, y va a decir, no, yo puedo comer de todo. Vemos todavía esos ecos, ¿no? Hasta el día de hoy, yo puedo comer de todo. Como que si los cuerpos de los hebreos fueran diferentes a los otros humanos, ¿no? O sea, solamente le afecta el cerdo al cuerpo de un hebreo o de uno de Israel, pero no le afecta al alemán, al chino, como que si fueran diferentes cuerpos, ¿no? Afecta a todos. Tal fue su desesperación que ya sin recursos se vio forzado a pedir amparo y trabajo a uno de los habitantes de dicha ciudad. A un impío le fue a pedir trabajo, el cual teniendo hacienda y le podía haber ofrecido algo mejor, porque tenía recursos ese hombre del mundo. Solo lo envió a pastorear sus cerdos y no tuvo reparo en decírselo porque carecía el hijo de identidad. Si tú tienes esta identidad, ¿no? En cuanto al conocimiento de la comida kosher, comida separada, nadie se te presentaría a ofrecerte, mira, Seferino, he traído una hamburguesa de cerdo, ¿no? Entonces, no, porque no tendría sentido que te lo ofrecieran. Si lo saben, bien. Si lo saben menos, porque sería una falta de consideración, ¿no? Mónica, si te ofrecen un chicharrón, está yendo por la Panamericana Sur con jugo de naranja, una oferta, te dicen, va, acompáñame, que hay un 2x1, te bajas del carro, consumes dos chicharrones, pides perdón luego y sigues con el viaje, o no te bajas del carro, cierras la ventana, no te puede atrapar ningún aroma y prosigues. ¿Qué haces? Sigo, continúo con el viaje, no compro. No compran, no, es una oferta gratuita. Así me lo regalen. Así te lo regalen, no aceptaría, ¿no? Mi cariño me regalaba. ¿Te han regalado? ¿Tú Y no lo acepté. Ok. En mi caso sí fue así. ¿Cómo fue? Literal. A ver, cuenta, de repente tú eres un hijo pródigo de alguna historia no contada. No. De repente tú superas esta historia. A ver. No, o sea, Toda la gente, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Para animarte, va a escuchar no, esto. pueden hacer colas, cuando salga de aquí nada, para firmar cola. A ver, cuenta la historia. No, o sea, nos invitaron a comer Ya. cerdo, Ajá. literalmente, estamos hablando gratuito.
¿Tú conocías acerca del...? Esto, y yo directamente le dije no conocerlo. Ya. Y mis amigos obviaron eso, mira, sabía entendiendo eso, A pesar de eso. obviaron eso, Ya. no me lo trajeron, simplemente insistían en esto, me dijeron que no, y me compraron otra cosa. Pero entendieron. Pero me compraron, ¿qué cosa no sé que te hayan comprado? ¿Una ensalada? Pollo, ¿no? No, pollo, que era más, Pollo. lo más. Como el de la carne, que vimos que incluso sacaste bolsa. Te Sí, ofrecieron... como sobró más pollo, pude comer más. verdad. Cuidado con esa línea. Cuidado con esa línea. La cosa se voltea. Correcto. Entonces, creo que lo ha comido a su gusto, su nombre. Le ha gustado el pollo. Le ha gustado el pollo. Todo sabroso. Todo Disculpa sabroso. la expresión tan afectiva por respecto Ya. al pollo. Ya, ok. Te recuerdo de algo, quizás, no sé. Venga, sí me hace acordar a alguien cercano. Ok. Entonces, tal fue su desesperación, decía, ¿no? Que estaba sin recursos, no le ofrecieron un buen trabajo, sino cerdos, no tuvieron reparo porque no veían que era una persona sin identidad, ¿no? El hijo pródigo. Así que, y el hijo pródigo, que tampoco conocía de su identidad o no le había prestado atención, no tuvo ningún reparo en aceptar ese tipo de trabajo. Y entonces estaba cosa impensable para un hebreo o para un israelita. Ese es el precio de la desconexión o andar sin identidad de ser pueblo de Yahweh. Bastante humillante. Claro, porque en realidad uno al comer no se hace pecador. No tiene que ver. Uno come porque ya lo es. Así es. Lo que está diciendo el hijo, esta historia es que no peca al comerlo, sino lo come porque ya lo es. La intencionalidad está dentro de la persona. Claro. Ya lo hizo. No hay nada externo. Solamente lo que hace de manera externa ya lo hizo internamente. O sea, lo otro. Porque nosotros somos un templo. Así. Fíjense ustedes cómo se sentiría, ¿no? Hay un templo y entran al templo un cerdo, que es una manifestación de desprecio al Creador. Y nosotros somos un templo. Entonces hay esa connotación espiritual. Antíoco Epifanes, ¿qué hizo? Agarró un cerdo, lo partió y fuera dentro. Ni siquiera fue fuera. ¿Para qué? Es un desafío. Y nosotros somos templo del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Y hay razones científicas de que por qué no podemos consumir. Hay un conjunto de enfermedades, porque hay animales que se alimentan de basura o se alimentan, o su sistema, todo lo que es su estructura, y los ácidos ahí presentes y todo lo demás, y por eso que genera hasta leucemia, problemas, o gusanos como larvas invaden el cerebro. Mira todo lo que te juegas, ¿no? Y la gente se muere o colapsa porque no es alimento. No es, ¿no? Que vas a freír hasta el último minuto, basta que no lo frías bien. Y la digestión son horas, porque no ha sido nuestro cuerpo preparado para comer un animal que no es alimento. Ya he dicho, yo he hecho animales para que cumplan otra función, pero no para que mis hijos se alimenten de esos animales. Prácticamente el cerdo es un basurero. Pero así le den la mejor comida del mundo. Su sistema está así, constituido. La vida de un hombre, o sea, en general estoy hablando. Un poquito más elevado. La vida de un hombre, tanto hombre como mujer, en el Señor, o si se están desviando de la verdad, sí, o en todo caso que están en el mundo, viven una vida así. Se puede vivir una vida así. ya. Entonces contaminas lo que el Señor te ha dado. Eso que el Señor te ha dado a ti, que es el templo, que lo sabes, tú estás contaminando. Eso es una afrenta al Señor, porque estás contaminando lo que Dios te ha dado. Está bien. Entonces, su caminar despreocupado por el mundo le pasó factura, perdiendo todo lo recibido por abrazar al mundo. O sea, tú cuando vas a dar un abrazo, para que te reciban, del otro lado tienen que estar también los brazos libres. Entonces,
si el mundo te quiere abrazar y tú no estás con la palabra, no estás con la verdad, está vacío, el mundo te va a venir con sus regalos y tú vas a abrazar el mundo, ¿no? Entonces, y te vas a aprender del mundo. Pero si tú estás con tus brazos cargando la verdad que brilla y viene el mundo a quererte abrazar con la idea de que tú sueltes eso, ¿abrazas o no? No. No lo abrazas. ¿Tú, Mónica? Está abrazado por el sueño. Es otro tipo, Es otro tipo de abrazo. otro tipo de abrazo. Pero abrazos vienen, abrazos van. Solo acepto el dinero. ¿Así? Bueno. Entonces, decía en ese caminar despreocupado por el mundo, pierde por estar abrazando lo que es pasajero, lo que es fútil, lo que es banal, lo que no tiene peso. Para abrazar el mundo tú tienes que desprenderte de lo permanente, tienes que necesariamente desprenderte de lo valioso para abrazar lo temporal, sea materialmente, sea sentimentalmente, o sea emocionalmente, pero te tienes que desprender del valor de lo eterno y lo permanente por lo que no es, ¿no? Ustedes se han visto tentados de abrazar algunas cosas del mundo. Han tenido problemas con abrazar. De repente tú has estado en tu último viaje a la Quinta Avenida, por ejemplo, en Estados Unidos. Has tenido, cuando has visto las vitrinas, tú has querido abrazar de repente un terno, no sé. No, sí he visto hermanos que han estado Por el arco, la detrás de la vitrina horas, queriendo abrazar con los ojos. veían su cara, hermano. Y a la desesperación, claro. Y reclamo, sobre todo reclamo. Ya. O sea, Pero tú, o sea, tú vas por a ti las vitrinas, no, gracias al Señor. no te hermano, interesa. Te lo digo así, con toda sinceridad. Claro, hermano. de eso se trata. No. Te van a hacer famoso. No, mi hermano amado. Ya. Yo gracias al Señor que he superado esa etapa, no sé. Has superado, pero no el gusto, porque tú eres un... Me agrada, sí, me agradan ciertas Tú cosas. eres conocido como el poeta de las historias inconclusas, pero siempre tu vestimenta va de acuerdo con ello, ¿no? Claro, pero porque las tengo puestas, las tengo ahí. Pero no porque las compre. ¿Ya? O sea, porque si ahora... Pues no, pero, o sea, lo tienes ahí en tu mente lo que es correcto, el color, el diseño. Sí, tengo eso. He Ya. trabajado en una casa igual, disculpe, mi hermano. No, es tu momento, todo se está grabando, es tu momento. Entonces, Sin decir cherry, porque si no, he aprendido que es mi amado hermano, entonces, tienes facilidad para esas cosas. puedo decirte cómo tú puedes vestir y todo lo demás, pero eso no quiere decir que, o sea, ya no me es una tentación eso, quizás hace muchos años de repente, pero ahora no. Tú tenías un estilo clásico de repente. Sí, claro, Ya. pero ahora no, sobre esto no me incomoda eso. Ya, ok. Mónica, ¿está bien de acuerdo con tu estilo? Porque ¿cómo se llama? Su personalidad de ella. Su personalidad, es una forma... Lo que no es dable ahora Sí. es cuando tú propones una vestimenta a una persona si no es su personalidad. Diga. O sea, tú la fuerzas a la persona a ponerse algo que no es adecuado a ella. Este atuendo mío es mi personalidad, No, hermano. se te ve, hermano. ¿Perdón? Okay. No, Ese atuendo de marinerito, hermano. parece marinero, pero es un niño. Ok. Entonces, ¿tú quieres algo? ¿Te has abrazado algo del mundo? ¿No has abrazado nada? El mundo. El El mundo. mundo, te ve la barriga. Entonces, este es un mundo que es solamente un continente. Entonces, Ven, amor. ahí está. Después al final arreglamos las cuentas. Entonces, Esa fue por lo del sueño. dejarlo permanente por lo temporal, porque eso brillaba, se brilla los ojos, no estamos detrás de esas cosas, no nos llama la atención. Eso ya tú has superado. No, que no las aprecies es una cosa. Ya. Yo aprecio mucho el arte. Okay. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos arte, ¿Te das cuenta? buenos cuadros. Claro. ¿Te das cuenta? El arte, el teatro, la literatura, los clásicos, pero lo novedoso de hoy en día no me llama mucho la atención. Y algún día podrías estar acá frente y darnos una poesía para ver.
Sí, claro que para sí. que ese día no transmitimos, para saber. Qué malo. O sea, ¿Para qué dices si no vamos a transmitir? Entonces, ese hijo pródigo perdió, ¿no? Olvidó la instrucción, la Torá, y tanto decayó en su pensar que fue bajando, fue bajando, y se fue a vivir con los cerdos en compañía. Fíjense todas esas cosas que pasaron. ¿Por qué pidió el hijo pródigo ayuda al hombre? Veamos lo que se nos dice Oseas en torno a los pensares de Efraín. Para eso, ¿qué has puesto ahí? O sea, ¿qué capítulo? Mira, No cambies. O sí, no, mira lo que ha puesto hablando del arte y todo lo demás. Del arte, ¿no? Ya, Oseas 7:8. Oseas, con esa cara, pero también es como artista de todas maneras. Oseas, ¿no? Si te das cuenta, yo no estoy a la moda. Este es el fondo, mira. Para muestra un botón. Mira, ¿qué sí, pues? este es el Para fondo. muestra un botón no estoy a la moda, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Ya. No sigo la moda, amigo. O sea, Sigo lo que me parece un buen principio. y lo que va con tu Nada personalidad. más. Eso es todo. Ok. Este es el fondo, mira. Oseas capítulo 7, verso 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de cómo se ha mimetizado Efraín con el mundo. Oseas 7:8. Y no pierdas ese libro del profeta porque vamos a emplearlo 2 veces más antes de acabar. Efraín con el mundo. Efraín se mezcla con las gentes vecinas. Entonces, hay una mezcla, ¿no? Con las gentes vecinas. No con las gentes que comparten la misma fe, sino se mezcla con las... ¿Qué más? Se ha hecho como una torta a la que no se dio la vuelta. Entonces, ¿cómo es una tortilla no ¿No es un volteada? sincretismo? Mira, ¿No es una especie de sincretismo? hazte cuenta que esto es una arepa. Entonces, Ya es. se cocina por un lado Y por el otro lado no. y por otro lado no. Y ya. Ya. Entonces, por eso que es como una torta no volteada. Porque ¿qué ganas por un lado bien y por otro lado no? Podemos ir también en claro que era... ¿La crema volteada? No, lo parecido a la arepa. O a la yaca, un tamal. Tamal sería, pues. También, ¿no? O lo que tú gusta comer, una hamburguesa, ¿no? Entonces, ¿qué ganas tú, no? Con la hamburguesa, para olvidar un poquito la arepa. La hamburguesa friendo por un lado y por el otro no. ¿Te va a ser agradable? Imposible. No te va a hacer, no va a estar medio crudo, no te va a hacer Por el agradable. estómago. Sufriría mucho. Así es, tú que estás acostumbrado a bistec y lomo fino Sobre todo de eso. los sábados, ¿no? Entonces, para poder mezclarse Efraín, Pollo. primero tuvo que ablandarse. Si no, ¿cómo tú te mezclas con otra persona? Se ablanda. ¿Qué significa ablandarse? Cuidado que ropa Te entendida. adecuas. ¿Perdón? Voy a usar un lenguaje un poquito más... No, tú tienes barrio esquina. Te adecuas a los principios de otros. Ajá, o sea, tú tienes que bajar tus banderas y adecuarte a los principios de otros y te ablandas. Es decir, pierdes tu Tu rigidez, identidad. tu identidad, ya pierdes tu identidad Para conectarte con el resto. para conectarte y porque te has ablandado al otro. Así es. Ya. ¿Tú, Mónica, estás ablandado? No. Ok, Es un cuadro. Entonces se tiene que ablandar, dejar a un lado. ¿Y cómo te ablandas? Dejando a un lado las convicciones. ¿Vale tener convicciones pasajeras? ¿O eso no sería una convicción? Es decir, mira, bueno, acá me interesa esto. Para tomar esto, tengo que dejar atrás mis convicciones. Las dejo, pues. Las dejo mis convicciones y tomo. Y me ablando, ¿no? ¿Estoy ablandando o no me estoy ablandando? Ahora, la persona que En se tu caso, ablanda... no sé hasta cuándo estés ablandado, pero bueno. No, esto es un perfil atlético. Las personas, esto no es una tortilla, las personas que pueden tomar sus convicciones, luego las deja en el perchero para ir con lo que le interesa. ¿Es persona con convicciones o no tiene No tiene convicciones? convicciones. Es como un cuadro. Ya. Un cuadro que no tiene. O sea, que no tiene o sea, no le ves nada. Un cuadro abstracto. O sea, lo que es un cuadro abstracto. Ya, okay. Ya. No tiene una. Por ejemplo, como ese cuadro. Que no le ves algo, un sentido. Que no le Okay. ves, tú no sabes dónde está el principio y dónde está el final. Ajá, ok. Entonces tiene esa situación. Y ese es,
al dejar las convicciones, entonces procede a mezclarse doctrinalmente. Crea una doctrina distinta o lo que se conoce como un sincretismo. Y para poder también participar en sus costumbres. Porque si tú quieres participar para amoldarte a eso que te interesa, dejando en el perchero tus costumbres, entonces, ¿no? Estás participando en ello, tienes, y aparte de ello, mezclar doctrina, ¿no? Un poco de verdad, un poco de mentira, y ahí caminamos los dos. A la salida nos encontramos. Por tanto, a ese sentido, esa vida, ha participado como una tortilla que ha quedado quemada de un solo pensar que le manda, ¿no? Entonces, fue impreso en su alma una sola forma de pensamiento y ser. Entonces, no terminó de coserse por ambos lados. Cuando tú tienes no un trabajo en tu vida completo, entonces, ¿qué acontece? No está quemada. Es un cuadro no terminado. Por ambos lados, un cuadro a la mitad. Hay algunos capítulos, porque hoy día vamos a aprovechar tu presencia, hay algunos capítulos de tu vida no terminados como un cuadro, que el pincel ha quedado por un lado, la pintura por otro lado, y el lienzo pálido, absorto por lo no terminado. Bueno, como el cenáculo de Cristo, yo creo que sí, en una parte. Ya, okay. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que Leonardo da Vinci dejó un cuadro sin terminar, que el cenáculo, 14 años más o menos duró? Ya. O sea, no terminó de llenar los cuadros. Ya. En este caso me refiero a lo puso a Jesús y el resto de los apóstoles le faltaba uno, Ya. Judas. Okay. O sea, yo creo que siempre hay una especie de eso. ¿Hay algunos cuadros no terminados en tu vida? Sí. ¿Tú, Mónica, tienes algún cuadro no terminado, algún lienzo de repente doblado, o tienes ni siquiera se empezó por uno? ¿Ah? No tengo. No tiene cuadros todavía, ¿no? Pero sí tienes stickers, ¿no? Yo voy a dar la sorpresa. Por algo se empieza, porque tiene stickers por lo menos. Entonces, ya sabemos lo que está diciendo como una torta no volteada. Tiene no ha terminado un trabajo, tiene una sola forma de pensar, no tiene, es decir, no discierne, solamente cree que eso es correcto, no logra discernir. Es un trabajo terminado como tú bien decías. Fue Efraín como el pan horneado, cocido por el pensar de aquella lejana tierra y crudo, como tú decías, para con Yahweh. Entonces tú estás cocido para las costumbres del mundo, pero todavía estás crudo para con el Padre Eterno, ¿no? Y cuando, fíjese esa situación, y si somos gente cruda para el Todopoderoso, entonces no solamente estamos cocidos para el mundo, sino que vamos a terminar enterrados por él. Y vamos a ser tropiezo para... Y tropiezo para otras personas también. Estamos abrazando lo que no es del Señor. Está abrazando indebidamente otras cosas y está siendo una víctima de sus propias disoluciones. Así es. Te veo con ánimo de redondear la idea, no sé, creo que hay herida abierta. Te escuchamos. Bueno, sigamos. En medio... Todo está grabando. Así que despide de este mundo. En medio de su desesperanza, se aferró a abrazo de carne. En medio de su desesperanza. Carne. Exactamente. Solo temía a Dios, pero en los libros. Leía la escritura, le temía al Dios del cual hablaba los libros. Pero dejando el libro cerrado, le sentía con esa ilusión absurda de creer que puede vivir a sus anchas en el mundo, porque el libro ya lo cerró, ¿no? Entonces está crudo para con Yahweh. Pero cifraba su ayuda en el hombre. Y el profeta escribió lo siguiente a los que operan así. Leamos, Mónica, Oseas 11:7. Hoy día Mónica, no sé si has visto, ha traído sus lentes polo, que permite una lectura adecuada. Oseas 11:7, ¿qué dice? Yo voy a leer mira, ¿qué te parece? No, yo tengo la versión tradicional lenguaje actual. ¿Quieres que la lea primero o tú quieres empezar? A ver, tú quieres empezar. A ver, te escuchamos. 11:7. Así es. Mi pueblo se inclina a la apostasía. Ah, está. Mi pueblo, aquí es una buena
se inclina mi pueblo, o sea, me conoce mi palabra, pero tiene una tendencia a la apostasía. Va a ser apóstata. Gritan a lo alto, pero nadie los levanta. ¿Solamente el 7? Claro, grita, se tiene otros dioses, pero es como gritar al vacío y nadie lo va a levantar. Yo acá tengo la versión lenguaje actual, pueblo mío, ya lo has decidido. Me abandonaste por otros dioses. Les crees más fuertes que yo, pero no podrán ayudarte. Llegado a la última línea de la historia, esos son los cuales tú te has abandonado por otros dioses y ya eso lo tienes decidido. ¿Para qué nos vamos a engañar? No, que sí, que en Ochavá yo vuelvo en sí. No, tú ya tienes decidido tu interés. No, te has cocido por un lado nada más. Nuevamente la tortilla no volteada. Permaneces crudo en resolución. Permaneces crudo en disposición. Permaneces crudo en autenticidad. Permaneces crudo para la obediencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso en tu vida? Ah, no, lo que pasa es que situaciones que se dan, que me superan. No, no es que se dan o te superan, sino que estás crudo para Yahweh, porque es producto de una decisión que uno La toma. misma palabra va a decir, Dios no puede ser burlado. Así es. A veces nosotros, yo creo que muchos de nosotros como creyentes nos engañamos Claro. a pensar de que ¿quién nos está viendo? Uh-huh. Lo que estamos abrazando. Así es. Estamos abrazando. Yahweh está viendo qué estás abrazando. Tú le puedes decir, Padre amado, en una oración, y él está viendo qué cosas tienes en tus brazos. ¿A qué toma más importancia, no? Claro, una cosa Lo más es... importante en tu vida. Lo que es importante. Sí, exactamente. Y crees que Yahweh no te puede ayudar porque es más fuerte que él lo que tú vives. Entonces no puedes. Pero dice, llegó el momento, no te van a ayudar. No. Donde tú te has estacionado y te has aferrado, ellos no te van a ayudar. Llegada la situación, no te van a ayudar. Y dice, finalmente, Oseas 4, 17 al 19. Fíjese lo que dice. Mira, yo ya les hablé. Yo ya les he dicho lo que tienen para sus vidas. Les he aconsejado de lo mejor para que reciban de mí todo lo que sea paz, tranquilidad, avanzar. Pero, finalmente, no lo quieren hacer, quieren salirse con su gusto. ¿Sí? Oseas 4, 17 al 19. Pero no hay 17. Entonces yo lo leo, no hay problema acá. Oseas 4, 17 al 19. ¿Qué pasa? Que te falta, ¿qué pasa ahí? A ver. 4. De repente estás en el 5. No, estás en el 5. No, es que dice 4. Lo que pasa es que tiene la disposición esa versión católica. Pero acá yo lo tengo la traducción lenguaje actual. Ya, 17 al 19. 17 dice, Efraín se ha asociado con los ídolos. Ya. Déjale. Cuando terminan sus borracheras, comienzan sus prostituciones. Vamos por partes, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Él está asociado con los ídolos. No, siga hablándole que... Déjalo. Déjalo, dice. Ese es el consejo del padre, ya déjalo. ¿Por qué? Cuando terminan sus borracheras, comienzan sus prostituciones. Entonces, porque como está emborrachándose de eso que está mal, de eso que es disolución, cuando ya terminan sus borracheras, ya terminando ellas, va en busca de más disoluciones. Y como que saca la voz de Adonai los sábados, ¿no? Y los días de semana está borracho de sus propias ideas y va detrás de sus disoluciones. ¿Qué más? Cambian la gloria por la ignominia. El viento los envolverá en sus alas y se avergonzarán de sus altares. Así es. Bueno, yo acá tengo la versión, acá se entiende mejor la versión lenguaje actual. A ver, pensemos esto. Si ustedes israelitas quieren seguir adorando ídolos, pues sigan haciéndolo.
Mientras se emborrachan, van en busca de mujerzuelas. Prefieren la mala vida a vivir como gente decente, ¿no? Hay gente que, y estoy hablando de gente que conoce la escritura, que no conoce, que no sé, no, gente que conoce, lee, la conoce así, ¿eh? Ya, claro. Pero les gusta estar en la indecencia. Prefieren vivir, a pesar que les causa daño, eligen la mala vida constantemente. Prefieren eso a vivir como la gente decente, por seguir adorando a esos ídolos, sea el que sea. Y acá cuando hablamos de ídolos no estoy refiriéndome a ídolos de muñecos de yeso, metal, estamos hablando de una persona o un conjunto de personas o un conjunto de intereses. ¿Ustedes qué cosas podrían poner como ejemplo? ¿De dónde se podrían atrincherar a la gente y se puede empecinar? ¿Cuáles serían los ídolos? Para traerlo a los tiempos actuales, porque ya no vemos nosotros ídolos, por lo menos acá en la ciudad no es frecuente, ¿no? No. Entonces, ¿de qué ídolos podemos hablar nosotros? Uno es el dinero. Dinero, trabajo, personas, amistades, puede ser un novio o novia, una amistad que no queremos romper, sabiendo de que eso nos desvía de la voluntad del Señor. Entonces tú estás diciendo que un hombre o una mujer puede constituirse un ídolo y a la persona no le importa, a pesar de que le está desviando el corazón, porque en el fondo quiere a esa persona por encima. Más que al Señor. Más que al Señor. Okay. Y cuando se aferre, esa persona no le va a poder ayudar. Cuando esté en la situación del conflicto interminable y de la angustia y del pesar y de todo ello. Y Dios, acuérdate que el Señor nos da un tiempo, ¿no? Exactamente. Nos da un tiempo, ¿no? Y si nunca no escuchamos, el Señor va a soltar, va a decir, ¿no? Que Él te ayude. Claro, pero ¿cómo termina esa historia? Tú no puedes tener dos cabezas, ¿no? Una cabeza para el Señor y otra cabeza para mi mundo. No. Tú tienes que decidir, imagínate pues, sales al fin de dos cabezas, ¿no? Sales y uno que jala por acá, ¿cómo haces, no? Posible. Claro, por ejemplo. Entonces, ¿es posible vivir eso? O como decían un consejo oriental, ¿no? Nadie puede atrapar a dos conejos a la vez. No es posible. Puede atrapar a uno. No, las direcciones son distintas. No se puede. Pero si tú sigues, por seguir adorando, rindiéndote a esos ídolos, entonces vas a quedar en vergüenza y los que están en ello serán destruidos por completo. Vas a pagar las consecuencias de eso. Ustedes van a quedar en vergüenza, y no solamente en vergüenza, en el proceso de la vergüenza serán destruidos, y no solamente destruidos, sino completamente destruidos. Y así acaba la historia. Y entonces acaba la historia, destruidos, en vergüenza, porque la gente se va a enterar, y ya se le acabaron, no tiene más años por delante. No. Ya el tiempo le pasa factura, el vigor le pasa factura, el físico pasa factura, las oportunidades no tomadas le pasa factura, los amigos que se alejaron le pasa factura, y hay una destrucción completa. En el hijo pródigo estamos viendo cómo espectadores de excepción en esa vida, y lo que ha habido, y esa vinculación que está con Oseas, lo que ocurre cuando estando ya en la casa del Padre, empezamos a escuchar voces seductoras que traerán ruina y los llevarán a la permanente desesperación, porque se cree que se puede parchar la vida con un ídolo de turno, sentimental, emocional, con una querencia. Entonces, tengamos cuidado a qué voces escuchamos, que son voces que atrapan, son voces seductoras y que lo saben hacer. Y hasta aquí hemos visto entonces esta profecía pendiente que nos toca hasta los últimos días en relación a ese volver. O venimos con los brazos abiertos sin llevar nada nuestro. Yo quiero abrazarte, pero no quiero soltar, quiero darme mi abrazo, quiero conservar esto todavía. No se puede hacer, pues o lo dejas o lo tomas. Claro.
¿Hasta aquí alguna pregunta respecto a lo visto? ¿Algún testimonio de algún abrazo no dado? A ver, ¿qué es Porque intervenida? parece que te vas a agarrar conmigo, bueno, Sí, hace rato la que- gente quiere escuchar tus últimas palabras. sí, entiendo, miserable. Sobre todo después de esa tortilla, cuidado. Después esa tortilla y hermano, ya nada me importa. Ok. No, pero algún mensaje para los, casi digo, para los patrocinadores. Adelante, algún mensaje. Sí, por supuesto que sí. No, lo siguiente, A ver. en algún momento de mi vida yo he vivido así, Ujú. de esa forma. Ya. Y eso fue lastimosamente cuando me casé con la persona equivocada. Ujú. Y lo digo así abiertamente porque creo que más de uno conoció la historia Ya. y el Señor me hablaba de que no era esa la vida que yo debía llevar Ok. con esta persona. Ujú. Cuando decidí hacerlo, me di cuenta que ya cuando estaba casado, me di cuenta que estaba cometí un gravísimo error, Ya lo habías dado. pero ya había el pase. Claro. Entonces, seguí adelante con el asunto. ¿Tú crees que hay en ese pensamiento del hombre, de la mujer, en el sentido de que si yo me caso, las cosas van a ser diferentes? No, Va a mentira. haber una nueva música. No, Todo se va a arreglar, todo. Es al revés. no, es al revés. Ya. Es al revés, porque si eres del Señor Sí, y el Señor te dice que eso no es de Él, claro. simplemente vas a pagar las consecuencias de esa mala decisión, Ujú. ¿no? Y vas a arrastrar a mucha gente. Mucha gente, Y claro. mucha gente te lo va a enrostrar. Y la pérdida puede ser muy grande. Sí. Ok. Las consecuencias, bueno, fueron contundentes años después. La primera factura. Pero yo podría decir que Dios tuvo Misericordia mucha compasión de mí contigo. en el momento determinado para que yo saliera de Y eso ha hecho que tu resolución fue un sea poquito más dura. más dura, más atlética, como tu cuerpo en este Más o instante, menos. más fuerte, ¿no? Más, yo diría más clara, ¿no? Más Más clara, más, tenía mi mejor visión y el ejemplo pasado. Fue Es lo que tú bastante- puedes transmitir a las nuevas generaciones. ¿Tú quieres decir algo? Ya que estás ahí viendo algunos acomodos. Entonces, vemos que lo que nos ha pasado a nosotros, o lo que te ha pasado a ti, lo que tú manifiestas, puede servir a otras generaciones. Por supuesto. Yo ya viví eso, ¿no? Podemos decir, yo ya viví eso, yo ya lo experimenté, saco esto en claro, cuidado con la seducción de las voces. ¿Qué cosa es una voz seductora? ¿Cuáles son las características de una voz seductora? Porque tú te has, durante 15 años tú has manifestado, está grabado, durante 15 años tú has dicho, cuidado con las voces seductoras. ¿Cuál es una voz seductora? ¿Qué características tiene para que pueda, Es que en grandes rasgos, ¿no? va en diferentes áreas de tu vida. A la conocida? No, en diferentes áreas de tu vida. Tiene que haber una que pese más en tu vida ¿Ya? que te va a seducir. ¿Y por qué? Porque es atractiva. ¿Por qué no sale de la escritura? Cuidado con esas voces. ¿Por qué no sale con un mensaje? Cuidado, que esto empieza con la seducción de las voces. ¿Por qué? Porque es muy suave. ¿Ya? Es suave, una Es característica. suave, es bastante suave, bastante, por decirte, aparentemente parece tranquilo, ¿Ya? parece que es un mundo distinto. Parece que sale a pastorear mariposas, todo Honestamente, suave, todo te parece primaveral, primaveral. una cosa así simpática. Y tú Simpático. crees que eso es parte de lo que Dios te ha dado. Significa que eso está bien, ¿no? Y lo que crees Bueno, tú que Dios te ha dado eso ok. y estás ignorando la parte principal que es Dios. O sea, te puede aturdir. Sí, porque Pensar. ya es cuando habla de seducción, ¿sabes lo que está hablando? A ver. De que tú tienes una parte de tu vida que no está dominada por el Señor, no está centrada totalmente al Señor. Ya. Está más, más para tu lado, el lado del mundo, más que para el Señor. O sea, son Ok. áreas de tu vida que no han sido entregadas al Señor. Entregar al Señor. ¿Y tu caso, Mónica? No que sea tu caso. Incluyendo tus sentimientos, Sentimientos. tus pensamientos. Dice la escritura que cuidado con las voces seductoras que no llevan un mal fin. Claro, es peligroso, ¿no? Porque uno se aparta y se sigue de cosas engañosas y te hundes cada vez más. Y cuando Pero te das cuenta, hay una estás coincidencia, muy al querer ser engañado por algo que se obtiene.
Porque es eso que seduce, porque te plantea algo. Claro. Y tú te vas por ese camino. Porque ahí no es seducción, un querer obtener algo. Y te vas por Pero ese tiene que ver con algo que no está dominado del Señor en parte tuya. algo. Cuando Ya. no está totalmente entregado a Dios esa área de tu vida, Ajá. esa área en la que es seducida. Ahí, ok. Podemos hablar de dinero, ¿no? Algo, entre comillas, que aparentemente puede ser, por ejemplo, que alguien te diga, vamos a hacer un negocio, y no es una persona creyente. Ujú. Entonces, al tratar de hacer ese negocio, te dice, vamos, te planteo esto, Ya. y no es algo coherente para él. Pero el siendo cristiano lo va a admitir. Ok. Pero como es algo que no ha sido dominado por eso, o sea, no está centrado en el Señor, lo primero que haces tú es entregar lo que tienes en tu mano. Ok. ¿Algo más para agregar para nuestros hermanos? Que gracias al Señor, Sí. ese pasaje que tú has leído de O sea, el hijo pródigo, ya. el hijo El capítulo pródigo, de hoy día el Señor me llamó con ese mensaje. te ha llamado. Ya. ¿Y lo oíste, hermano? No me acuerdo, pero sí creo que sí. Estás haciendo el esfuerzo. No me acuerdo. Bien, mis hermanos, muchas gracias por todos ustedes presentes en este día. Hoy día hemos empezado un poco tarde, algunos imprevistos técnicos. Lo que te dije. Y vamos a aprovechar la oportunidad para saludarlos a todos ustedes con la bendición del Todopoderoso les Con mucho acompañe apoyo. en esta semana. Producto de algún desperfecto técnico, sin embargo, ha sido compensado Con más el apoyo. hermano que se está llevando una presa más, ¿no? Entonces, muchas gracias. Hasta pronto.